Hola fotomaníacos, hoy os traigo un nuevo vídeo de fotografía básica, concretamente de apertura de diafragma. Dentro intro. El diafragma es una parte mecánica de la cámara, bueno, realmente no de la cámara, sino del objetivo, ya que viene dentro de cada uno de los objetivos que nosotros montamos en nuestras cámaras reflex o sin espejo. Y es como un conjunto de placas que vienen entrecruzadas y que se van a abrir, o sea, a cerrar o abrir más en función de que lo tengamos o seleccionemos un diafragma más abierto o más cerrado. El diafragma se mide en números F. Es un número entero o decimal que sale de una fórmula matemática, que os pondré por aquí, por alguno de los lados, que relaciona la distancia focal con el diámetro de la apertura del diafragma. O sea, el diafragma se abre haciendo un círculo, pues el diámetro de ese círculo está en el denominador de la fórmula que se utiliza para sacar el número F. El número F va desde el 1, que sería la apertura más grande que se contempla en la escala, hasta el 22 o el 30 incluso, que sería la apertura más cerrada. Es decir, cuanto más pequeño es el número, más abierto está el diafragma; cuanto más grande es el número, más cerrado está el diafragma. ¿Cómo afecta la apertura de diafragma al resultado de nuestras fotos? Pues si abrimos mucho el diafragma, vamos a tener poca profundidad de campo, y si cerramos mucho el diafragma, vamos a tener mucha profundidad de campo. Os preguntaréis, ¿qué es la profundidad de campo? Bueno, la profundidad de campo es la cantidad de espacio enfocado que hay cuando, al enfocar, valga la redundancia, a un motivo, o sea, una persona, un objeto, algo que queráis fotografiar, pues veréis que al enfocarlo tendrá o no, tanto por detrás de él como por delante, una cantidad o unos metros o centímetros de terreno enfocado. Es decir, si vosotros hacéis una foto a una persona, por ejemplo, y veis que el fondo o lo que tiene detrás está muy nítido o muy enfocado, entonces diremos que la profundidad de campo es grande, porque tiene mucho espacio enfocado por detrás. Y por delante también, lo que pasa es que por delante se nota menos y generalmente suele haber menos espacio enfocado por delante. Si hacemos la misma operación, queremos hacer una foto de una persona con una profundidad, con un diafragma muy abierto, veremos que justo detrás de esa persona todo se desenfoca, aunque tengamos algo detrás que sea un árbol, una calle o algo. Si lo hacemos con una apertura de diafragma muy abierta, por ejemplo con 2,8, F4 también, o F1.8 o 1.4, veremos que el fondo se desenfoca mucho, hasta el punto de que todo es como una maraña de colores sin ninguna forma definida, que es un efecto que se busca mucho en fotografía, que de hecho hay miles y miles de tutoriales en internet sobre cómo conseguir el fondo desenfocado. Pues esta es la manera en la que se consigue el fondo enfocado. También influye en el tema del desenfoque o de que se pierda profundidad de campo con aperturas grandes el tipo de distancia focal que utilicéis. Es decir, si utilizáis una distancia focal normal o tirando al tele, pues de 35 o 40 en adelante, va a ser fácil que consigáis un desenfoque bastante evidente. Sin embargo, si utilizáis distancias focales muy angulares, va a ser más complicado. Cuando vosotros hacéis, por ejemplo, una foto de un paisaje, aunque la hagáis con un diafragma de f2.8, el desenfoque va a ser casi inexistente. La óptica funciona de esa manera. Algo que tenéis que tener en cuenta es que cuando se abre mucho el diafragma, la zona de enfoque o la zona que va a estar nítida de la imagen va a ser muy crítica, es decir, va a ser una porción muy pequeña de la imagen la que realmente va a estar enfocada. Por lo tanto hay que tener cuidado, es decir,
si vosotros cogéis un objetivo fijo, poneros por caso un 50 milímetros, y hacéis un retrato a una persona a una distancia corta, con una apertura, por ejemplo, 1.8, que se utiliza mucho para retrato cuando la óptica es fija, veréis que tenéis que tener cuidado con el enfoque, porque puede pasaros incluso que le enfoquéis a esa persona a la punta de la nariz y los ojos ya estén desenfocados. Que solamente quede enfocado el plano que está justamente en la punta de la nariz, pero los ojos, como están normalmente por detrás, queden desenfocados. O al revés, enfoquéis los ojos y la punta de la nariz quede desenfocada. Eso hay veces que queda bien, pero hay otras veces que no queda tan bien. Tenéis que tener en cuenta eso cuando utilicéis aperturas muy abiertas. También hay que decir que eso muchas veces es algo que se busca. Es decir, queréis enfatizar la mirada de una persona, pues lo hacéis de esa manera, y aunque quede desenfocada las orejas o la punta de la nariz, no importa, porque los ojos lo dicen ya todo. Al igual que la velocidad de obturación, que ya habíamos hablado en el vídeo anterior, la apertura de diafragma también funciona con una escala que va con pasos, que son pasos fijos y luego medios pasos o tercios de paso. La escala de pasos fijos sería algo así como 1, 1.4, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 y no sé si llega a 32. Luego pues hay puntos intermedios, por ejemplo, hay algunos objetivos como por ejemplo el 50 que yo tengo, que es de Canon, o el 50 más caro que hay ahora mismo de Canon en el mercado, que es 1.2, que fijaros que 1.2 no es ni siquiera un paso completo, es decir, los 350 que vende Canon son 1.8, 1.4 y 1.2. Entre uno y otro no hay ni un paso de luz, ni un paso de diafragma, para que veáis, y hay una diferencia de precio abismal. El 1.2 está en más de 1000 euros, el 1.4 está en unos 300 y pico, y el 1.8 vale pues entre 90 y 100 euros, depende de la época. O sea, si lo pensáis, este tipo de parámetros, el diafragma, marca mucho el precio del objetivo. Es decir, un objetivo que se considere luminoso, es decir, que tenga una apertura de 2.8 como mínimo, siempre va a ser más caro que un objetivo que tenga menos apertura de diafragma. Esto lo podéis ver fácilmente en cualquier web de compra-venta de material fotográfico o en alguna tienda física. Veréis que los objetivos más caros siempre son los que son f2.8 o inferiores. De hecho, por poneros un ejemplo, focales muy conocidas, ¿no? Que el 24-70 o el 70-200, que son focales que se utilizan mucho. Si lo buscáis con f4, veréis que cuesta pues alrededor de unos 600, 700 euros, incluso más barato de segunda mano. Si lo buscáis con f2.8, podéis ver que el 70-200 f2.8, el último que ha salido, está cerca de los 2000 euros. Y el 24-70 pues está en 1000 y algo, 900, 1000, 1200, depende de la época y de la tienda. Es decir, se cotiza mucho que un objetivo tenga un diafragma muy abierto. Por lo tanto, es un parámetro interesante que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar alguna lente. Cada objetivo tiene lo que se llama punto dulce. El punto dulce es una apertura de diafragma óptima, para la cual se dice que esa lente en concreta, cada lente tiene un punto dulce, pues funciona mejor. Y nada, esto ha sido todo. Espero que hayáis aprendido bien lo que es el diafragma, la apertura de diafragma, la profundidad de campo y este tipo de conceptos. Si tenéis alguna duda, dejármela en comentarios. Si os ha gustado, darle a like, compartir y no os olvidéis de suscribiros y todas estas cosas que se hacen para que crezcamos, para que el canal se haga un punto de aprendizaje entre vosotros y yo.